Y bueno, ahora sí ya podemos empezar a resolver el circuito. Aquí por este lado tenemos los datos de las nuevas resistencias y el voltaje total. Y nos pide calcular la resistencia total, la intensidad total y cada uno de los recuadros faltantes. Entonces, para resolver este tipo de circuitos, debemos de empezar resolviendo de afuera hacia adentro. O sea que primero resolveríamos estas resistencias en paralelo, también está acá y esta, para que así nos resulte un diagrama más sencillo de resistencias en serie. Entonces, decimos que la resistencia en prima 3 es igual a la resistencia 8 por la resistencia 9 entre la resistencia 8 más la resistencia 9. Entonces, sustituimos y 4 ohms por 6 ohms es igual a 24 ohms al cuadrado. Y 4 más 6 es igual a 10. Entonces, 24 sobre 10, se recorre el punto, el 10, nos quedan 2.4. Y como teníamos ohm abajo y ohm al cuadrado arriba, se elimina este, se elimina el cuadrado y nos queda como un solo ohm. Luego resolvemos la resistencia en prima 2, donde tenemos estas tres resistencias de aquí. Entonces sustituimos los valores aplicando la misma fórmula y nos dice que 8 ohms por 10 ohms por 12 ohms es igual a 960 ohms al cubo. Y acá abajo multiplicamos 8 por 10 más 10 por 12 más 2 por 8. Entonces 80 más 120 más 96 es igual a 296. Y como se multiplica ohm por ohm, nos queda ohm al cuadrado. Entonces este ohm al cuadrado se elimina el cubo arriba y nos queda como ohms. Y entonces el resultado sería 3.2431 ohms. Y por último tenemos este otro conjunto de resistencias en paralelo y sustituimos con la misma fórmula. 4 ohms por 6 ohms es igual a 24 ohms al cuadrado y 4 más 6 es igual a 10. Y si nos fijamos, esta resistencia de aquí es igual a la de acá y por lo tanto nos va a dar el mismo resultado de 2.4 ohms. Y ahora tendríamos este diagrama más sencillo, donde podemos ver ya las resistencias simplificadas en un sistema en serie. Entonces recordemos que para calcular la resistencia total en este tipo de circuito debemos de sumar todas las resistencias. Entonces sumamos la resistencia en prima 1 más la resistencia 3 más la resistencia en prima 2, etc. Y el resultado sería 14.04 ohms. Entonces ya obtuvimos la resistencia total del circuito. Y si aplicamos la ley de Ohm, podemos decir que la intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Sustituimos y 60 volts en 14.04 ohms es igual a 4.2724 amperes. Volt sobre ampere es igual, volt sobre ohm es igual a ampere. Y también en los circuitos en serie, como decía al principio, la intensidad siempre es la misma. O sea que ya sea la resistencia 7, la resistencia prima 1, van a tener la misma intensidad. Entonces la intensidad en la resistencia 3 es de 4.27 amperes, igual en la resistencia 7, en prima 1, prima 2 y prima 3. Y aquí ya tenemos los valores sustituidos que acabamos de encontrar. Y ahora sí vamos a encontrar los siguientes valores. Bueno, ahora como podemos observar, en algunas resistencias ya tenemos dos datos. Por ejemplo aquí, en la resistencia 3 ya conocemos el valor de su resistencia y la intensidad.
Entonces también podemos aplicar la ley de Ohm para encontrar el valor faltante, que es el voltaje. Igual en la resistencia 7 y en estas otras tres de acá. Y aquí lo vamos a hacer. Entonces la fórmula nos dice que el voltaje en la resistencia 3 es igual a la resistencia 3 por la intensidad 3. Entonces el voltaje aquí en esta resistencia va a ser igual a multiplicar su resistencia por la intensidad. Entonces si realizamos la multiplicación nos va a resultar como 17.0896 y ohm por ampere es igual a volt. Igualmente lo aplicamos en la resistencia 3, 2 ohms por 4.2724 amperes es igual a 8.5448 volts. Igualmente en las resistencias primas, porque aquí también, porque como podemos recordar, estas son parte del circuito que había en serie. Entonces también podemos aplicar la fórmula ahí. Y los resultados serían los siguientes. En prima 1 sería 10.255 volts. Prima 2, 13.8557 volts. Y aquí en prima 3, 10.255 volts. Y entonces ya nada más nos faltarían los datos de la resistencia 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Estos ya lo tenemos. Y si nos fijamos bien, estas se encuentran en paralelo. Estos conjuntos se encuentran en paralelo. Entonces recordemos que en un sistema de resistencias que se encuentran en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si en la prima 1, por aquí, tenemos que ingresó un voltaje de 10.255 volts, entonces en la resistencia 1 y en la 2 ese voltaje va a ser el mismo, ya que como es un circuito en paralelo, el voltaje siempre va a ser constante. Entonces sustituimos los valores aquí. Pasa lo mismo con la resistencia en prima 2. Tenemos que el voltaje aquí era de 13.8557 volts y este va a ser el mismo en la resistencia 4, 5 y 6. E igualmente en prima 3, si el voltaje era de 10.255, este va a ser el mismo en la resistencia 9 y 8. Y por lo tanto ya encontramos todos los voltajes, tenemos todas las resistencias y solo nos faltaría encontrar la intensidad en estas resistencias de estos conjuntos. Y para esto vamos a aplicar la ley de Ohm, ya que ya conocemos dos datos al menos, la cual dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, si sustituimos esta fórmula para cada una de las resistencias que nos faltan, pues podemos obtener la intensidad. Entonces, en la intensidad 1 dividimos 10.255 volts sobre 4 ohms y nos quedan 2.5636 amperes. Entonces ya rellenamos esta fila. Luego en la intensidad 2 dividimos 10.255 sobre 6 y nos queda 1.792 amperes y ya rellenamos estas dos filas. Y si observamos bien, al sumar ambas intensidades, ya que estas dos pertenecen al conjunto de la resistencia en prima 1, debería de dar pues este mismo valor de la intensidad. Y pues si lo comprobamos, sumamos este valor más este valor, pues efectivamente son 4.27 amperes, por lo cual podríamos decir que es correcto. Y esto mismo lo vamos a aplicar con los otros dos conjuntos. En la resistencia en prima 2, sustituimos los valores del voltaje
y para cada una de las resistencias y obtendríamos estos valores. Para la intensidad 4, 1.732 amperes. Para la intensidad 5, 1.3856 amperes. Y en la intensidad 6, 1.1545 amperes. Y pues ya sustituimos aquí los valores en la tabla. Y nada más nos faltarían los de las resistencias en prima 3. O sea, la resistencia 8 y 9. Y si nos fijamos, pues como son las mismas que en el conjunto de las resistencias en prima 1, pues serán los mismos valores de 1.7092 amperes y 2.5636 amperes. Entonces sustituimos aquí en la tabla y ya encontramos todos los datos de las resistencias. Y ahora, nada más para comprobar, podemos sumar todos los voltajes de las resistencias que se encuentran aquí en las primas y las resistencias 3 y la otra era la 7 y el valor debería de ser el mismo acá, 60 volts. ¿Por qué? Porque si recordamos era un sistema en serie. Entonces la suma debería de ser el voltaje total. Y sí, si sumamos 10.225 más 10.225 más 13.8557 y el valor de la resistencia 2 y la 7 nos va a dar 59.9999 y esto es debido a los decimales, pero pues como podemos ver sí se acerca por milésimas al voltaje total, entonces podremos decir que está correcta esa parte. Para concluir, los circuitos eléctricos están presentes en nuestra vida diaria en muchos ámbitos, ya que estos conforman a cualquier dispositivo electrónico que usemos, como por ejemplo nuestro teléfono, una laptop, una licuadora, etc. Que normalmente sus circuitos integrados son circuitos mixtos, pero también depende a qué hablemos. Por ejemplo, las luces en nuestra casa y toda la electricidad se forma gracias a un circuito en paralelo, ya que de esta manera podemos tener el mismo voltaje en cualquier punto. O como dice García Flores, la conexión de circuito en serie nos brinda la oportunidad de conectar más de dos cargas en un interruptor común, como por ejemplo las linternas de la calle, y en cambio la conexión de un circuito en paralelo nos permite conectar cargas a su interruptor individual. Todo esto ha sido posible gracias a las personas que han dedicado su vida a la comprensión de estas leyes, para brindarnos lo que tenemos ahora. Por esto es que considero que por lo menos hay que entender cómo funcionan los aparatos de los que estamos rodeados y así comprender nuestro entorno.